Hola a todos, a familia, amigos virtuales, seguidores. Hay un libro de Pablo Neruda que tiene un título que a mí me gusta mucho, que es Confieso que he vivido. Si tengo que hacer un repaso de este año, tendría que decir todo lo contrario: confieso que no he vivido. A todos nos han robado momentos especiales en los que compartirlos con amigos, con familia, con nuestros compañeros de trabajo, excursiones por hacer, sonrisas, besos, amores, risas. Nos han robado muchísimas cosas. Pero independientemente de que incluso pues hayamos vivido tragedias de perder a personas importantes para nosotros, amigos o familia, como ha sido el caso de muchas personas, incluida yo, pues y aunque bueno, este año tenga el nivel de espíritu navideño un poco bajo, y por eso no me ha apetecido subir una postal para desear una feliz Navidad, porque no va a ser una Navidad cualquiera, no va a ser una Navidad como la que hemos vivido todos los años, sino va a ser una Navidad recortada, ¿no? Pero es mejor vivirla así que no vivirla, por lo tanto hay que encararla de la misma manera que hemos encarado los meses que han pasado, es decir, con sacrificio, pero también con la voluntad de que el próximo año va a ser diferente. Y yo creo que una de las cosas que hemos aprendido, independientemente de lo que hemos sufrido, es precisamente el conocer nuestra capacidad de resistencia, que hasta que no se nos pone al límite nunca la valoramos suficientemente, normalmente la infravaloramos. Y otra, pues, cómo se pueden tejer, digamos, pequeñas resistencias o pequeños tejidos emocionales con amigos, familia, etcétera, en la que con poder compartir nuestros espacios y nuestras emociones y poder estar ahí en la vida de los otros, incluso aunque no podamos hacerlo personalmente, ¿no? Y lo importante que es pues el que cada uno de nosotros tengamos nuestro grupo de amigos, de familia, de apoyo, en el cual poder trabajar y poder apoyar en un momento dado lo mismo que los demás nos hacen a nosotros, ¿no? Desgraciadamente no todo el mundo también tiene este tipo de grupo, de apoyo o de familia. Hay gente que vive sola y hay gente que lo está pasando mal, ¿no? Desgraciadamente. Incluso, pues bueno, gente que ha perdido su trabajo. Así que yo lo único que deseo es que el 2020 desaparezca cuanto antes de nuestras vidas, que llegue un 2021 en el que la gente pueda recuperar y tener un futuro, tener un trabajo los que lo han perdido, las personas que estén enfermas que se puedan recuperar, volver, digamos, a una vida normal y a una cotidianidad en donde podamos compartir con los demás nuestros momentos buenos, nuestros momentos malos y todo aquello que nos ocurre. A fin de cuentas, el ser humano es un ser social y todos necesitamos de todos. Así que me gustaría que este país deje de estar crispado y que realmente la gente que pueda hacer algo por la sociedad, los que están más arriba de nosotros, pues se preocupen realmente de las necesidades que tenemos, que deje de estar la sociedad crispada y que de verdad todas las ayudas lleguen a donde tienen que llegar. Así que nada más, que el 2021 sea un 2021 de luz para todos y sobre todo el que la esperanza llegue a cada uno de los hogares de toda España y de todo el mundo y de todos los rincones, en donde por fin podamos poner fin, valga la redundancia, a esta dura y difícil historia. Nada más que un abrazo y mi cariño para todos vosotros. Y muchas gracias.